Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast del Centro Nacional de las Artes. Estamos aquí en la sala Fanny Mickey, dedicada a las artes expandidas, que esperemos que hayan visitado y si no que la visiten. Estamos hoy con Juan Cortés, artista que está trabajando en un proyecto muy ambicioso del Centro Nacional de Memoria Histórica. Le doy la bienvenida, Juan, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar acá. Bueno, Juan, usted está trabajando en un proyecto que es el Museo Virtual del Centro Nacional de Memoria Histórica. Cuéntenos para darnos un poco el panorama general de qué se trata y vamos a ir yendo capa a capa, como este proyecto que tiene muchas capas, recorriendo para que a quienes nos escuchan y nos ven les quede claro de qué se trata. Se trata de una apuesta por construir un portal para poder navegar por las memorias del país, las múltiples, diversas memorias, y en particular por los lugares de memoria. En este momento tenemos más de 160 lugares identificados en un trabajo muy arduo que ha hecho el Centro Nacional de Memoria Histórica. De esos hay ya categorizados y bueno, con unas relaciones con las comunidades muy complejas, con más de 90. Y la idea es poder sacar la totalidad de los lugares de memoria con sus documentos, contenidos, procesos multimedia, procesos transmedia, en un portal que permita que el país empiece a recorrer todas esas memorias, a navegarlas y a entender la complejidad de cada una de esas memorias en torno a capas medioambientales, capas sociopolíticas, líneas de tiempo que permitan enmarcar esos lugares en toda esta problemática gigante del conflicto armado en Colombia y sus bemoles. Empecemos un poco por el marco más amplio. El Centro Nacional de Memoria Histórica, a pesar de sea una institución, una entidad del Estado, ha jugado un papel fundamental a la hora como de complejizar la narrativa de la historia y lo que ha pasado pues, con el conflicto en Colombia. ¿Cómo este proyecto complementa o incluso le da más alcance a esa misionalidad que ha tenido cuando nació el Centro Nacional de Memoria Histórica? Creo que este proyecto se enfoca mucho en un lema de nuestra directora María Gaitán, que es todas las voces, todas las memorias, todas. Estamos escuchando primero, nosotros, el territorio habla, el centro escucha, nosotros escuchamos cada una de las comunidades y los territorios y damos herramientas, en nuestro caso digital y virtual, para poder expandir cada una de las historias, las verdades y todas las reconstrucciones y los procesos ricos de los territorios. Y en ese sentido creo que este portal sí tiene, a través de toda la potencia de lo digital, unas herramientas poderosas para que nosotros como ciudadanos, ciudadanas, colombianos, colombianas podamos entrar y ver el conflicto de una forma yo creo que nunca antes vista, y con unas capas de información que permiten como abordar la complejidad y entrar a hacer unos recorridos de distintas narrativas y distintas profundidades. Pero esa es la potencia también de ese portal. ¿Cómo fue el proceso de construcción, precisamente de lograr encajar esas herramientas digitales a procesos que ya existen en los distintos territorios que han sido golpeados por la violencia y que han empezado pues, su propio proceso de construcción de memoria? Yo creo que primero parte de un proceso de entender que lo digital es apenas digamos, una pestaña más en unos procesos que, como usted bien dice, son absolutamente valiosos y complejos. Lo digital, sin embargo, puede llegar a potenciar la forma en la que se cuentan esas historias y en las que se construyen, porque en lo digital están digamos, las potencialidades de cruzar líneas temporales, de mostrar diferentes momentos, de usar los medios de una forma en la cual permitan abordar la complejidad de la historia o mostrar la complejidad de la historia de una forma más interesante en algunos digamos, escenarios. Entonces, ha sido un proceso de mucha escucha, de también compartir con la comunidad las herramientas tecnológicas que nosotros conocemos y traemos, de buscar herramientas que potencien las narrativas ya construidas. Un caso, por ejemplo, se me ocurre es lo que ha pasado con el plan de acción de Bojayá, que es un plan de lo que está pasando con el territorio y hacia dónde se proyectan las reconstrucciones de Bojayá, que es un plan que hicimos en alianza con el Ministerio de las Culturas, en el cual partíamos de 5 mapas digamos, que construyeron alrededor de estas narrativas, y nuestro
digamos, nuestra propuesta fue volver esos mapas interactivos para que fuese mucho más fácil recorrerlos, entenderlos, compararlos con las fotografías, con las imágenes. Y en eso, de nuevo, en eso transmedia hay una potencia grande para que quienes estamos afuera de los territorios podamos entenderlo y quienes están en los territorios puedan asegurarse de que, de que esos acervos queden pues, garantizados, cuidados y guardados por una institución como el Centro Nacional de Memoria Histórica. Aterricémoslo en un sentido práctico. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Ustedes viajaban, iban? ¿Cómo se daba ese encuentro y ese rompecabezas entre ajustar las herramientas digitales con estos procesos? ¿Cómo se dio? Es muy interesante porque nosotros viajamos el año pasado en el mes de octubre a Ojalá y viajamos siempre con digamos, con una gran disposición de escucha, pero también con, digamos, con la ignorancia de quien va a un territorio por primera vez y va en busca de los hitos, ¿no? El Cristo, hacer el toma de las ruinas, en fin. Y es un proceso de construcción, es un proceso de llegar y escuchar y entender que las comunidades están buscando mostrar otras cosas, están buscando construir unas narrativas alrededor de procesos históricos profundamente complejos y que nosotros somos apenas una herramienta en un proceso que, digamos, que no es nuestro, pero que busca una forma de apoyar. Entonces fuimos, grabamos las tomas, hablamos con la comunidad, estuvimos comiendo, dialogando, compartiendo y luego empezamos a también ver qué otras instituciones cercanas habían hecho procesos como los Ministerios de las Culturas. Hicimos unos acuerdos interinstitucionales para poder potenciar lo que se había hecho, estos mapas, y unos contenidos hechos con drones de fotogrametrías, que son unas fotogrametrías que permiten mostrar lo que se está construyendo alrededor de la escuela, de la iglesia. Y luego hubo una concertación de vuelta con la comunidad. Miren, esto fue lo que hablamos, esta fue la propuesta que construimos en conjunto, lo que se iba a hacer. Este es el primer boceto, ya vamos creo que por el tercer boceto de referente, para por fin ya cuando la comunidad diga, listo, esto nos sirve, esto nos funciona, lo incluimos. Okay. ¿Y esto replicado en los distintos lugares? Sí, y cada uno es un proceso muy distinto. Colombia es un país, es decir, la razón por la que se llama Ministerio de las Culturas, ¿no? Es un país pluritecnológico, pluricultural, y el proceso nunca es igual, y eso es un gran reto. Y no lo es porque las comunidades tienen unas formas de entender sus procesos y su forma de contarse muy distinta, lo cual también enriquece el proyecto y lo complejiza, por supuesto, porque no hay un plan metodológico de llego hoy, mañana hago esta entrevista y pasado mañana hago este contenido. No, y no debería ser así. Entonces las estrategias han ido cambiando. El caso de Siloé ha sido increíble. Fuimos al Museo Popular de Siloé, que es uno de los sitios que yo más admiro, pues, de construcción y de museos de memoria del país. Y nos dimos cuenta que la narrativa se construyó en las calles. Pues en las calles durante el estallido social fue donde pasaron los hitos, el Dollar City. Bueno. Entonces llegamos a una conclusión, es que sí, efectivamente vamos a mostrar el museo por dentro, que son los objetos, todos los objetos de memoria que hay ahí, pero que la segunda parte fueron recorridos por las calles y lo que construimos fueron unas interfaces en las cuales uno puede ir haciendo scroll, como haciendo scroll en una página web, para ir recorriendo las calles, como los mapitas de las calles, e ir viendo lo que pasaba mientras nos cuentan la historia de qué pasó en esta cuadra, por qué esta cuadra es importante, por qué esta ruina, este Dollar City, este graffiti es importante y cómo se enmarca dentro del proceso de la construcción de memoria del museo. Ahí la narrativa, digamos, transmedia de tener las calles con la interactividad funciona muy bien, pero ese proceso fue muy particular, muy distinto al proceso de Ojalá, que ya venían unos mapas y unas construcciones hechas por ustedes. Desde las herramientas digitales, ¿cómo se protege ese relato de las comunidades y ese relato coral que estábamos hablando al principio, que nos permite, digamos, dentro de este proyecto decir, listo, esto se va construyendo, este acervo se va a cuidar, este acervo se va a mantener, se va a alimentar y no se va a manipular, ¿no? Porque eso también es importante. Yo creo que uno de los grandes centros, el corazón del proyecto, fue pensar precisamente en, digamos, las lógicas institucionales y las lógicas burocráticas de países como el nuestro implican que los procesos generalmente se cortan, ¿no? Se cortan porque se fue un contratista, se fue porque la dirección cambió, se fue porque, digamos, toda la articulación ideológica de X o Y narrativa cambia.
pero los procesos de las comunidades son mucho más estables, complejos y fuertes. Entonces el reto ha sido cómo hacerle justicia a esa riqueza de los procesos siendo el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y afortunadamente, pues en el sentido de que me gustan abordar como retos de esta naturaleza, pues el reto también puede ser técnico. Ese es un reto que es como multimodal, ¿no? Es un reto de pensamiento ideológico, de educación, pero también es un reto técnico. Es qué hago con estos archivos para que se apropien y no se pierdan. Y en ese sentido creamos un programa que se llama Guardianes de la Memoria y es un programa que tiene varias partes. En el corazón del programa Guardianes de la Memoria hay una tecnología que se llama IPFS y la tecnología IPFS lo que hace es que cuando yo subo un archivo, es decir, yo concerto con la comunidad, voy a la comunidad, concerto, creamos, qué sé yo, el mapa interactivo, el video de Siloé, y cuando la comunidad dice, listo, queremos que esto ya esté listo para publicarlo. El sistema IPFS lo que hace es que coge esos archivos, esa carpeta, imagínense, y la divide en muchos pedacitos. Y en vez de que suba un disco duro, un servidor, un computador central, que es como usualmente funcionan las páginas web, ¿no? Tienen unos servidores una memoria puntuales, centralizada. una memoria centralizada, lo que hace es que la parten servidores por todo el planeta. Esos servidores por todo el planeta también son abiertos. Yo puedo ser un servidor más, mi celular puede ser un servidor más, mi computador puede ser un servidor más. Es decir, es un programa que permite el crecimiento de la red. Y esa red tiene una característica y es que esos archivos quedan encriptados y se multiplican muchas veces. El portal es un traductor que lo que hace es jalar de ahí. Cuando yo abro el lugar, jala la información de muchos lugares y los dispone. Con la lógica de los torrents, la lógica P2P, peer-to-peer. Entonces, esa es una capa de protección que implica que los archivos siempre van a estar distribuidos, descentralizados, multiplicados y no se pueden borrar. Y la segunda capa de protección de este sistema Guardianes es una lógica que construimos que viene muy, digamos, heredada de los sistemas de gestión de versiones que usamos los programadores para articular los proyectos. Y es que cada vez que hay un cambio de un archivo, hay un registro de ese cambio. Es decir, hay una hora en la que alguien cambió algo, hay una característica de por qué se cambió, qué sé yo, un texto. Ustedes saben que un texto de memoria con un no cambia el sentido, entonces las especificidades son muy importantes en este proyecto, entonces nos permite ver quién cambió qué, quién subió esta imagen, por qué, o sea, los cambios tienen una razón de ser que queda ahí guardada, y quién dentro del centro de memoria histórica hizo ese cambio. Ese sistema tiene una característica y es que los colombianos y colombianas van a poder ver quién ha hecho los cambios y en qué momento hicieron los cambios de los archivos que constituyen un lugar de memoria. Eso queda guardado, las versiones quedan guardadas. Y hay un sistema que se conecta a un sistema legal nuestro, que es el sistema de PQRS, que permite que cualquier colombiano o colombiana, si ve algo que es una alerta, pueda enviarnos una alerta. Oigan, creo que cambiaron este párrafo que cambia la narrativa de este lugar de memoria. Y nosotros como institución tenemos unos plazos jurídicos legales pues, para contestar y para responder. Sí. Hagamos como la navegación, intentemos explicar cómo funciona. Sí. Uno entra, qué pasa, la explicación de las distintas capas que se puede navegar, porque usted mismo decía que se puede tener como ya un encuentro un poco más superficial o dependiendo de lo que uno esté buscando o del momento de la vida en el que esté, si uno está en el colegio, está en la universidad, si está haciendo un doctorado, si hace parte de estos procesos. Entonces uno entra, cómo se encuentran esas capas y los distintos niveles en los que uno puede navegar este museo. Listo, entonces uno entra y hay una primera herramienta que es una herramienta muy general que va a permitir navegar por todo el mapa, que es la rueda de navegación. La rueda de navegación tiene las macrorregiones del país, macrorregión Pacífico, Caribe, Andina, Orinoquía, Amazonía. Cada una de esas macrorregiones tiene los departamentos que son parte de esa macrorregión y cada uno de esos departamentos tiene las tipologías y las tipologías son los tipos de lugares de memoria que tenemos. Entonces tenemos lugares que están ya identificados, los 160 que les conté, los caracterizados, en los que ya el centro ha tenido una relación profunda con las comunidades, ya tenemos toda la información, en fin. Tenemos lugares que están en proceso
que estamos en proceso de caracterizar. Tenemos lugares y espacios de sanaciones, una estrategia profundamente hermosa del centro de poner a hablar comunidades y pueblos indígenas alrededor del proceso de reconstrucción, de resiliencia y de sanación. Y tenemos unos espacios que son fuertísimos, que son los espacios del horror, los lugares del horror. Son lugares del horror, o sea, es donde ha pasado las peores cosas que nos podemos imaginar. Entonces, después de tener esa rueda de tipologías y esa rueda de navegación, entramos al mapa. En el mapa están las macrorregiones señaladas. En la esquina inferior izquierda están las capas ambientales, de lo que les contaba. Arriba tenemos todas las herramientas, entre las cuales está el sistema de guardianes que está arriba a la derecha. Tenemos la herramienta de lugares en el exterior. También hay lugares de memoria en el exterior, en Europa, Asia, en fin. Tenemos una herramienta de recorridos. Queremos que también los investigadores, a través de los informes que se han hecho en el Centro de Memoria Histórica, podamos curar unos recorridos para que uno pueda ver, qué sé yo, los homicidios de la UP en lugares de memoria que son relacionados a esto. Y tenemos un buscador general, que es un buscador bien potente, en el cual uno con poner un par de letras ya le ofrece una lista de lugares de memoria. Y lo que va a pasar con eso es que apenas uno entra, ya sea al buscador o a los puntos que están en el mapa va a llevarlo a uno en un viaje hasta ese lugar de memoria. Cuando uno llega a ese lugar hay una ficha, que es la hoja de vida del lugar de memoria, que tiene una información muy, digamos, general, base, no básica, sino base del lugar de memoria, una documentación del lugar. Yo ahí puedo activar en cualquier momento mi capa de ambiental para poder poner, qué sé yo, la deforestación alrededor de ese lugar de memoria y empezar a ver cómo esos temas se interconectan. Y luego puedo entrar a la plantilla, llamémosla plantilla, pero es el micrositio web, si se quiere, de cada lugar de memoria, donde ya tenemos fotografías, imágenes, una documentación mucho más compleja, una historia curada por las comunidades, una línea de tiempo, un desarrollo multimedia, en muchos casos, de, qué sé yo, todo tipo de transmedia, desde mapas interactivos, temas de fotogrametría, recorridos 360, recorridos virtuales, reconstrucciones tridimensionales de partes del lugar o de X y Y. O sea, es gigante la capacidad. Quisiera indagar como sobre ese punto de las posibilidades que entrega entre cruzar esas informaciones, porque claro, es un museo que va recogiendo un montón de procesos de las distintas comunidades, pero también con las distintas capas permite, supongo, tener uno desde una visión, empezar a entrecruzar informaciones y con eso activar la creación de otros contenidos o de otras investigaciones o lo que sea. ¿Tiene ese objetivo también particular? ¿Lo están pensando también en ese sentido? Sí, yo me acuerdo cuando yo era niño, mi padre fue un gran investigador y científico de suelos colombiano. Y una vez él me mostró una secuencia de los mapas de erosión desde la conquista que sacó el CODASI. Es un mapa que empieza creo que en 1600, no, 1500 y punta. O sea, una reconstrucción de 1500 y punta de erosión de suelos y llega hasta el siglo XX. Y lo que él me mostraba era que si uno superponía los mapas de la erosión de suelos de Colombia a través de la historia y miraba los focos de la violencia en Colombia, había una relación absolutamente directa. Es decir, donde había más erosión de suelo, había focos de violencia. Y esto no es una relación, digamos, causal. Es decir, no es violencia igual erosión. Es una relación que va por varias vías. Es una relación en la cual lo problemático de las características medioambientales por X o Y proceso antrópico termina en procesos sociopolíticos, desplazamientos de comunidades hacia las montañas. En las montañas la agricultura de ladera puede causar erosión, esa erosión genera violencia en fin. Esa fue como la base de esa idea de que esto se pudiera ir cruzando con capas, con poner todo tipo de capas. Las capas son medioambientales ahorita, las que están, pero incluso con el Centro Nacional de las Artes y con el Ministerio de las Culturas queremos poder tener capas de los procesos culturales que han habido alrededor del lugar de memoria, teatrales, artísticos, musicales, en fin, porque creo que solo a través de esa complejidad de capas que podamos, digamos, entre más información podamos cruzar, más rica va a ser la construcción que podamos ir tejiendo de cómo esas narrativas sí tienen conexión unas con otras, tienen conexión profunda con el territorio y además están en profundo diálogo.
Y ese diálogo yo creo que lo puede articular también lo digital de una forma bien distinta como lo hacen las redes sociales, por ejemplo. ¿En qué va este proceso? Es decir, ¿de qué estamos hablando con miras al 9 de abril? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Pues, ¿en qué momento la gente va a poder navegar todo esto? El estreno oficial de esta plataforma es el 9 de abril de 2026, una gran conmemoración que estamos haciendo. En este momento la plataforma y las herramientas ya están terminadas. Nosotros ya tenemos varios lugares de memoria en los que ya construimos las narrativas y todo este tema multimedia. Ya estuvimos en, bueno, como he mencionado, Bojayá, Siloé, el Bosque San José de Fragua, la misma Casa Gaitán aquí en Bogotá, los Hornos de Juan Frío, que es un lugar del horror muy fuerte, en alianza con la GIS, entre otros varios que ya tenemos como completos. Y lo que estamos haciendo este año es intentar llegar a la mayor cantidad de lugares de memoria para cuando hagamos el lanzamiento, ya con las pruebas de usuario que también estamos haciendo este año, el 9 de abril del próximo año, pues los colombianos y colombianas ya puedan ver unos recorridos y unas, digamos una buena parte de información ya puesta ahí en el portal. Si quisiera una duda que me queda frente al museo físico que está en construcción de memoria y este museo virtual, como son dos cosas distintas, dos procesos totalmente distintos, se juntan en algún lado, ¿cómo se relaciona el uno con el otro? Gracias por la pregunta. Es muy importante ser muy claros y específicos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica que nosotros no estamos pretendiendo reemplazar el museo físico, ni estamos pretendiendo hacer una construcción virtual del museo físico. No es la intención. Esto es un portal para navegar por las memorias del país y una ventana al territorio que en ningún momento va a reemplazar lo que va a ser el museo físico. El museo físico está en proceso de retomar y reanudar la construcción. Mis colegas del Centro Nacional de Memoria Histórica están trabajando 24/7 en eso y yo confío en que vamos a retomar la construcción muy pronto del museo físico. Nosotros estamos haciendo otro proyecto que tiene otras potencias, potencialidades y características, como bien lo he explicado. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Y por acá nos vemos en el Centro Nacional de las Artes. Nos vemos.